Este es el tema 2. Primero, la historia es el estudio del ser humano y el proceso que desarrolló desde sus orígenes hasta nuestros días. La historia es el estudio del ser humano y todo lo que hizo desde sus orígenes hasta nuestros días. La historia se divide en dos partes, en dos grandes, hemos dividido el pasado en dos grandes etapas. En la prehistoria, que es todo lo que hizo el hombre antes de la escritura. Y la historia es a partir de que hay un documento, de que hay algo escrito, de que hay un registro. Acá tenemos una escritura cuneiforme. Prehistoria antes de la escritura, historia cuando existen documentos escritos. La historia, los periodos de la historia, aquí tenemos 4, la edad antigua, comienza desde que se inventó la escritura, desde el año 3000 hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. ¿Cuándo es la historia antigua, la edad antigua? ¿Desde cuándo? Desde la invención de la escritura, 3000 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Edad antigua. La edad moderna es desde 1400, perdón, la edad media del año 476, la caída del Imperio Romano, hasta que Colón llega a América. Hay también otra teoría, pero nosotros usamos como la llegada de Cristóbal Colón a América. La edad moderna es desde Cristóbal Colón, es decir, hay grandes transformaciones en el mundo, hasta la Revolución Francesa, inicio de la Revolución Francesa en 1789. Y la edad contemporánea es desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Otras transformaciones históricas. Los periodos de la historia son 4. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. ¿Cómo medimos el tiempo? Antes medíamos los espacios y las distancias, medimos el tiempo. Medimos el tiempo mediante un calendario, se llama el calendario gregoriano, lo inventó el Papa Gregorio, a partir de 1580 se cuenta lo que tenemos hoy. Y el calendario gregoriano dice, se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Entonces uno puede decir desde el año 500 antes de Cristo hasta el año 4 después de Cristo. Y uno puede decir desde el año 10 después de Cristo hasta el año 1000 después de Cristo. Siempre hay que ponerle el AC y el DC. También existen otros calendarios, el calendario chino, judío, el musulmán, el hebreo, hay un montón de calendarios, pero nosotros nos regimos por el calendario gregoriano que lo instituye el Papa Gregorio. ¿Y qué es la edad contemporánea? La edad contemporánea es la época que vivimos hoy, iniciada con las transformaciones de la Revolución Industrial, las revoluciones políticas, en especial la Revolución Francesa. La edad contemporánea es la época que vivimos hoy, iniciada con las transformaciones de la Revolución Industrial. Acordémonos de la Revolución Industrial. Las revoluciones políticas, que vinieron después, y en especial de esas revoluciones políticas, la Revolución Francesa. El mundo contemporáneo se caracteriza por transformaciones en todos los ámbitos del ser humano. Por eso es contemporáneo. Transforma constantemente. Se transforma la sociedad de lo rural a lo urbano. La gente deja el campo y se va a la ciudad para tratar de vivir mejor. Los artesanos dejan los empleos en sus pueblitos y van a las ciudades a trabajar en las fábricas. Porque empieza una transformación en la industria. Y las mujeres ingresan al mundo político. Las mujeres forman parte de la sociedad. Antes estaban, como lo decíamos ayer, como amas de casa, en los trabajos domésticos. Ahora las mujeres ingresan al mundo político. La sociedad se transforma en el mundo contemporáneo. Se transforma de lo urbano a lo rural, los artesanos a empleados fabriles y las mujeres entran al mundo político. Hay muchísimos avances en la ciencia, en la salud, en la técnica, en la agricultura. Esos avances transforman a la sociedad. Se transforma constantemente hasta nuestros días. Todos los avances que ha generado el ser humano hace que todo se transforme constantemente. Mañana habrá alguna transformación o alguna novedad en las noticias. ¿Cuál es el fenómeno grande? La revolución industrial. La revolución industrial se da a mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña. La revolución industrial quiere decir la industria, la transformación impresionante, rápida, agresiva. Se transformó la economía, se transformaron los sistemas de producción y se transformó la tecnología.
Se transformó la economía, quiere decir que antes vivíamos del trueque de pequeños negocios, ahora hay economía en grandes escalas. Se produce mucho. Los sistemas de producción, cualquier tipo de producción se modificaron. Ahora son en serie, son masivos. Aumentó la población. Y por supuesto que hay revoluciones y transformaciones en la tecnología, y lo podemos ver constantemente. Fundamental, se transformó las sociedades y las mentalidades. La revolución industrial tiene dos etapas. La primera etapa es en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Hasta finales del siglo XIX. ¿Por qué se caracteriza? Por el desarrollo de las máquinas a vapor, por el ferrocarril, el barco a vapor, la industria textil y la siderurgia. Hay industria, se hace ropa, se hacen telas, se funden los metales, se construye con metales, los barcos funcionan con vapor, el ferrocarril funciona con vapor. Aparece la clase obrera, pero sin organización, es decir, porque hay muchos obreros trabajando en toda esta transformación y revolución industrial. Aparecen muchísimos, pero desorganizados. En la segunda etapa de la revolución industrial está a finales del siglo XIX. Se consolida como potencia de Estados Unidos, Japón y Alemania, como potencias económicas. Producen ferrocarriles, automóviles, transforman la economía con sus fábricas. Las grandes industrias, las grandes potencias de la revolución industrial son Estados Unidos, Japón y Alemania. La segunda etapa. La primera etapa de la revolución industrial, acordémonos, en Gran Bretaña, siglo XVIII a siglo XIX, se caracteriza por las máquinas a vapor. ¿Cuáles son esas máquinas a vapor? El ferrocarril, el barco. Y por la industria textil se caracteriza, por la siderurgia. Y aparece la clase obrera sin organización. Y la segunda parte de la revolución, la segunda etapa de la revolución industrial es cuando se consolidan las potencias industriales. Estados Unidos, Japón, Alemania. Y hay nuevas fuentes de energía, la electricidad y el petróleo. La electricidad transformó todo. Surgen nuevos medios de transporte en esta revolución industrial, el automóvil y el avión. Estos medios de transporte se van transformando permanentemente. Las industrias más importantes son las químicas, eléctricas, electrónicas, automovilísticas. Todas estas están relacionadas, ni una puede existir sin la otra. Y por supuesto que hay industrias que dan los servicios para los repuestos, para los accesorios, para los insumos. Entonces, por eso es que la gente deja el campo y se va a la ciudad, porque hay mucho trabajo. Se organiza la clase obrera en esta segunda parte, en sindicatos, y logran mejores condiciones de vida. Antes estaban desorganizados en la primera parte, en la primera revolución industrial. En la segunda sí se organizan y logran grandes beneficios. ¿Qué otra revolución hubo acá? La demográfica. ¿Qué significa? Los habitantes. La población en 1800 eran 400 millones de habitantes. En 1900, 1.500 millones de habitantes. Vean de 400 a 1.500. En el año 2000, 100 años después, 6.000 millones de habitantes. Vean la cantidad de multiplicación que hay. ¿Cuánta gente nace? Y en 2022 hay 8.000 millones de habitantes, hasta 2022. Se estima que a 2050 seamos 9.800. Entonces hay una revolución en cada cosa. Revolución industrial, primera y segunda revolución industrial. Y ahora tenemos la revolución demográfica. Esto es el crecimiento de la población. El crecimiento de la población es la revolución demográfica. ¿Y por qué existe esto? Porque hay una mayor esperanza de vida. Al inicio de la revolución industrial, el promedio de vida era de 40 a 50 años. Es decir, yo ya estuviera muerto. Y eso pasa a una edad de un promedio de 70 años. Es decir, puedo vivir 20 años más de lo que podía haber vivido al inicio de la revolución industrial. Eso es la revolución demográfica, la esperanza de vida. Crece la población y aumenta la esperanza de vida. ¿Por qué pasa esto? Se desarrolla también, por supuesto, hay una revolución agrícola, se desarrollan las maquinarias para el agro, se producen más alimentos
se mejoran los campos, se utilizan abonos naturales. Y en la segunda revolución industrial se fertilizan los campos con fertilizantes. Hay industria, hay líquidos que se le echan al campo. Y también se incorporan los plaguicidas, es decir, para que los gusanos y todo tipo de insectos y bichos no vayan a destruir la producción que tenemos, porque ahora hay una población muy grande, hay que darle de comer, entonces hay que producir. Y si usted cría vacas, debe tener campo para que también esas vacas coman, los animales tienen que comer. Entonces, hay una revolución agrícola importante en la genética, en todo tipo de campo existe una revolución. Hay una revolución en el transporte, transportes masivos. Antes eran carritos, primero eran unos caballos, después carritos. Ahora tenemos ferrocarriles que llevan muchísima gente, los barcos a vapor llevan mucha gente, los transatlánticos. La revolución de las industrias. En Gran Bretaña es donde se da este fenómeno, la industria textil, la siderúrgica, la explotación del hierro y el carbón. Y las nuevas industrias de automóviles hacen esta revolución de industria. Y nuevas fuentes de energía, como lo dije anteriormente, la electricidad y el petróleo. Entonces tenemos las etapas de la revolución industrial. Revolución demográfica, revolución agrícola, revolución de los transportes, revolución de las industrias. Pero también se transforman las sociedades con las revoluciones políticas. Estas revoluciones políticas se dan junto con la revolución industrial. Transformaron a los estados y a las naciones. Las revoluciones políticas, fruto de la revolución industrial, transforman a los estados y naciones, por ejemplo, Estados Unidos, que es la primera república, Francia, y la transformación de todos los estados y naciones. Todos se transforman. Lo primero que hay es la independencia de los Estados Unidos, en 1776. Se proclama la independencia ¿de quién? De Gran Bretaña, nosotros de España, ¿no ves? Estados Unidos de Gran Bretaña. Su primer presidente es George Washington. ¿Qué es lo que hubo aquí? Es la primera república del mundo. Se aprobó una constitución, se estableció un parlamento, así como hablábamos con todos los poderes, y se demostró que era posible establecer repúblicas democráticas. Antes teníamos gobierno de monarquía. Y luego viene la Revolución Francesa. 1789 estalla la Revolución Francesa, que acaba con un régimen absolutista y monárquico, es decir, la monarquía, los reyes, la sucesión. La Revolución Francesa, ¿qué hace? Derrota al rey, llama a una asamblea constituyente y proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. ¿Qué trae con eso la constituyente? Pues establece una constitución y una asamblea legislativa, lo mismo que hizo los Estados Unidos. La Revolución Francesa establece una constitución y una asamblea legislativa. ¿Qué sale de ahí? La Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, y la Revolución Francesa influyó en todo el mundo. Todos estos derechos del hombre y ciudadano establecidos en esta revolución influyen en todo el mundo. El principal postulado de la Declaración del Hombre y Ciudadano es: todos los hombres son iguales ante la ley. ¿Por qué se da la Revolución Francesa? Francia atravesaba una crisis económica y sus ideas de la Ilustración, y las ideas de la Ilustración, de los ilustrados, se pusieron en práctica. ¿Qué decían los ilustrados? Bueno, que el uso de la razón debe ser la base del pensamiento para tener una idea clara. Y la Ilustración fue el movimiento cultural e intelectual que surgió en Europa en los siglos XVII y XVIII. ¿Qué es la Ilustración? Es un movimiento cultural e intelectual, es decir, pensadores, escritores, artistas. Un movimiento cultural e intelectual surgido en Europa en los siglos XVII y XVIII. El uso de la razón debe ser la base del pensamiento para tener una idea clara. El uso de la razón, la razón. ¿Por qué se da esto? Porque Francia atravesaba una grave crisis y las ideas de la Ilustración se pusieron en práctica. Entonces viene esta revolución. Los ideales de la revolución, tres postulados: libertad, igualdad, fraternidad.
libertad para pensar, libertad para decir lo que pensamos, libertad para publicar lo que nosotros tenemos, para que no nos metan presos. Igualdad ante las leyes. Todos somos iguales ante la ley, desde el primero hasta el último, del más rico al más pobre, de la clase a la que pertenezca. Y luego tenemos en el punto quinto el capitalismo, la burguesía y el proletariado. Aquí se dan estas transformaciones, vienen simultáneas con las revoluciones industriales y con todo lo que hemos venido logrando anteriormente. El capitalismo es postula el liberalismo económico, es decir, libre mercado. Los precios, la producción y la distribución se deben a la competencia entre los compradores. Las leyes del mercado, la economía debe regirse por la ley de la oferta y la demanda. El gobierno debe limitarse a garantizar el orden, la ley y la propiedad. Y la propiedad privada es un derecho fundamental y motor de la economía. Eso es lo que postula el capitalismo, el liberalismo económico, el libre mercado, producción, precios y distribución. Es una competencia entre los compradores. La ley del mercado es, la economía debe regirse por la ley de la oferta y la demanda. El gobierno no se tiene que meter, debe limitarse a garantizar que haya orden, que se cumpla la ley y que se respete la propiedad privada. ¿Y qué es la propiedad privada? Es un derecho fundamental y es el motor de la economía. Aparecen nuevas clases sociales. La burguesía se basa en el éxito económico. Tengo más plata, es una clase social, los burgueses. El proletariado es la clase obrera. No poseen bienes ni capital. Tienen trabajo asalariado. Entonces es la clase más numerosa, porque hay muchas empresas, muchas industrias, entonces hay mucho proletario. Clases sociales, burguesía, proletariado. ¿Qué hace el proletariado? Logra una jornada laboral de 8 horas diarias, logra seguro y logra vacaciones. La clase obrera se organiza en sindicatos y tienen dos tipos de socialistas. El socialismo utópico de Saint-Simon y Owen y el socialismo científico, que es, los teóricos son Carlos Marx y Federico Engels, podemos llamarle el marxismo. El socialista utópico critica las injusticias del capitalismo industrial, las critica. Dice que las sociedades ideales deben ser basadas en la cooperación. Dice que la propiedad colectiva de los medios, o sea, postula la propiedad colectiva de los medios de producción. Es decir, todos tenemos que ser dueños de la empresa. Y entonces todos estos postulados no tienen un análisis científico. Lo pensaron, lo dijeron y por eso es utópico. En el socialismo científico, el marxismo, Carlos Marx, dice que la clase obrera organizada debe organizarse en sindicatos para conseguir el poder. Y quiere establecer el socialismo y el comunismo. También busca la dictadura del proletariado y la desaparición de la propiedad privada. Socialismo científico. Clase obrera organizada en sindicatos busca conseguir el poder. Establecer el socialismo y el comunismo. Postula la dictadura del proletariado y postula la desaparición de la propiedad privada. Entonces la clase obrera está organizada en sindicatos internacionales para conseguir el poder, establecer el socialismo y el comunismo, desaparece la propiedad privada y se instaura la dictadura del proletariado. Dictadura. ¿Qué pasó en el siglo XX, de 1900 a 1945? El siglo XX es el tiempo entre 1900 y el año 2000. Aquí hay la segunda revolución industrial de la que hablamos antes. Hay dos guerras mundiales, hay un régimen soviético y está el régimen de los nacionales. La primera parte del siglo XX tenemos cuatro grandes tiempos. Segunda revolución industrial, que es cuando se masifica todo. Dos guerras mundiales.
régimen soviético y régimen de los nacionalismos. ¿Cuáles son esos? Bueno, la Primera Guerra Mundial se debe al imperialismo y al colonialismo. Hay una competencia por las colonias y los recursos que había en Asia y África. Así, para Inglaterra, Alemania, Francia, Gran Bretaña, tenían colonias en África y en Asia. ¿Y qué más hay? Hay una carrera armamentista y hay un militarismo. Poder de las fuerzas militares. Se moderniza la fuerza militar porque la industria los lleva a eso, a tener armas de mayor alcance, de mayor destrucción, de mayor poderío. ¿Qué más hay? Hay un nacionalismo exacerbado. Hay un nacionalismo exacerbado. Nacen los sentimientos nacionalistas, los grupos étnicos dentro de cada imperio. Entonces empieza a alterarse y a calentarse los ánimos, como dice. Y también hay un sistema de alianza. Alemania, Austria, que es Austria-Hungría, Italia, es un sistema, Gran Bretaña, Francia, Rusia, otro sistema. Estos sistemas entran en conflicto por las causas anteriores, militarismo, imperialismo, colonialismo, nacionalismo exacerbado. ¿Y cuál fue el detonante de la Primera Guerra Mundial? El 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro. La Primera Guerra Mundial se desarrolla de 1914 a 1918. ¿Quiénes? ¿Qué potencias combaten aquí? Alemania, Austria, Hungría, son las potencias centrales, y la otra potencia es Gran Bretaña, Francia y Rusia, que se llamaron los aliados. Y los países no europeos en la guerra son Turquía, Japón y Estados Unidos. Acá estamos, ¿no? Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia, Francia, España y Estados Unidos al otro lado. Y Japón, que está acá afuera del continente. ¿Qué pasó después de la guerra? Bueno, nacen ciudades, se abrieron nuevos países. Ya no está austrohúngaro, sino está Austria, Hungría, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Alemania. Hay una nueva distribución política en Europa. Finaliza la guerra, y cuando hay un tratado, hay un pacto en Versalles, y se le pone condiciones muy, muy duras a Alemania. Cede todos los espacios, todos los territorios, todas sus colonias, tiene que pagar unas multas económicas, tiene que quitar todas sus bases militares de Europa. Entonces hay muchas sanciones y algunos decían que eran exageradas. Pero finaliza la Primera Guerra Mundial en 1918, y se ejecuta el tratado en 1919. ¿Qué más hubo en esta época? La Revolución Rusa. Destituyen al zar Nicolás II, emperador de Rusia, y se instaura un gobierno provisional. Lenin y Stalin establecen un régimen soviético, socialista soviético, desaparece Rusia y nace la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué hubo aquí? Se instaura la dictadura del proletariado y del Partido Comunista, la abolición de la propiedad privada, es decir, todo pasó al Estado. La Revolución Rusa 1917 a 1990. Destituyen al zar, hay un golpe, hay un Estado gobierno provisional y hay un golpe que da Lenin. Le sucede a Stalin, ¿y qué es lo que ellos establecen? Un régimen socialista soviético. Desaparece Rusia, nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué gobierno hay? Una dictadura del proletariado y del Partido Comunista y la abolición de la propiedad privada. Todo pasó a manos del Estado. Esto finaliza en el año 1985, viene Mikhail Gorbachev con una reforma de la economía soviética, se llamó la perestroika, que es la reestructuración. ¿Qué es lo que hace Gorbachev? Abre la economía hacia un libre mercado, permite la propiedad privada, desaparece la URSS
y se crea una comunidad de estados independientes de Rusia. La reforma económica soviética se da con la perestroika, que es la reestructuración. Abre la economía hacia la libertad del mercado, vuelve a la propiedad privada y desaparece la URSS. Y luego se dan dos movimientos más, el fascismo y el nazismo. Son regímenes totalitarios en Italia y Alemania. Y esto se da entre 1922 y 1945. ¿Qué es lo que sucede? Es el periodo que está entre las guerras, entre la Primera y la Segunda Mundial. Existen, esto es el nazismo y el fascismo. Esa es la entreguerra. Hay una gran crisis en 1929 en los Estados Unidos, una crisis económica. Se expande por todo el mundo. Y se da el fascismo en Italia. ¿Por qué se dan? Porque ahí está nacionalismo extremo, hay un autoritarismo, militarismo, corporativismo. Se crea el partido único, que es el Partido Nacional Fascista. Se exalta al líder carismático, que era Benito Mussolini. Se hace llamar il Duce o el caudillo. ¿Qué es el fascismo? ¿Qué se instaura? Antidemocrático, antiliberal, antimarxista, que tienen nacionalismo extremo, autoritarismo, militarismo, corporativismo. Partido único. O sea, si usted va a las elecciones, no hay por quién más hay que votar que por uno. Si usted no va a votar, si solamente el candidato vota, ya ganó. El nazismo se da en Alemania, el fascismo se lo da en Italia. Y se da con Adolfo Hitler, se hace llamar el Führer, al que hay que seguir. ¿Qué hace el nazismo en Alemania? Destruye la democracia, es antiliberal, crea un partido único que se llama el Partido Socialista Obrero Alemán, es nacionalista y es racista. Dice ser una raza superior. El nazismo es racista, lo otro es nacionalista. Este dice ser una raza superior. Y hay que eliminar a los que no son de su raza, especialmente a los judíos. Se da la Segunda Guerra Mundial, bueno, ¿qué sucede? Entre 1938 y 1939, Alemania conquista Austria, Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. Invade a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también Gran Bretaña, pero Gran Bretaña se defiende. Japón entró en esta guerra cuando ataca a una base militar llamada Pearl Harbor, que es de Estados Unidos. Entonces Japón era aliado de este eje, Alemania, Italia, Japón. Ataca la base de Pearl Harbor y Estados Unidos entra en guerra y entonces se llamó Mundial. La Segunda Guerra Mundial es de Pearl Harbor, quedó después de Pearl Harbor. Entonces Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, derrotan al eje formado por Alemania, Japón, Italia. Esta guerra finaliza en 1945, primero en Europa, cuando el ejército aliado llega a Berlín, y luego acaba en Asia. ¿Por cuándo finaliza? Cuando Estados Unidos bombardeó Japón en Hiroshima y Nagasaki. Por bombardeó Japón, tiró dos bombas, una bomba en cada ciudad, murieron todos. Esto es el resultado de la guerra en las ciudades, las invasiones en las ciudades, tanto de uno como de otro, y esto de acá es la bomba atómica en Hiroshima. Así quedó Hiroshima. Se estima que en esta guerra murieron entre 60 y 80 millones de personas. Esto es el holocausto judío. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se consolidaron como la potencia mundial y debió enfrentarse a una nueva potencia que es la Unión Soviética en un periodo que se conoce como la Guerra Fría. Y esa Guerra Fría es la segunda parte del siglo XX. La Guerra Fría es de 1945 a 1990. ¿Qué es la Guerra Fría? Es un conflicto político, ideológico y militar
¿Entre quiénes? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde 1945, después de la Primera Guerra Mundial, hasta 1991. ¿Por qué se caracteriza la Guerra Fría? Por la rivalidad entre estas dos potencias y la tensión, por supuesto, pero sin enfrentamiento militar directo. Es decir, ellos financiaban países que estaban en guerra y cada uno estaba de un bando del otro. Se crea la OTAN con los países aliados, Canadá, Estados Unidos y Europa, en 1949, tiene 32 miembros. Por el otro lado, Rusia tiene el Pacto de Varsovia, que está la Unión Soviética, con todo lo que se llama el bloque del Este. La OTAN dice es un sistema de defensa colectiva ante la invasión del socialismo ruso. Y el Pacto de Varsovia, los rusos dicen que es un tratado de amistad y asistencia mutua. Estos dos son los que se enfrentan en ese periodo que se llamó la Guerra Fría. Luego existen dos guerras más, ¿no? Existen muchas guerras, pero y decimos que es la Guerra Fría porque, por ejemplo, la guerra de Corea, entre Corea del Norte y el Sur, China y Unión Soviética apoyaron a Corea del Norte y Estados Unidos y sus aliados a Corea del Sur. Lo mismo pasa con la guerra de Vietnam. Vietnam del Norte, apoyado por China y Rusia, y Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y sus aliados. Al finalizar, Estados Unidos tiene una democracia liberal y el capitalismo. Eso es lo que pregona. Los derechos, la libertad de los derechos, la división de los poderes, el pluralismo político. Quiere decir muchos partidos políticos en las elecciones. Liberalismo económico, ¿qué significa eso? Libertad para producir. Propiedad privada, el máximo beneficio para los productores. Y hay una libertad de mercado. La Unión Soviética tiene el marxismo y socialismo. La toma del poder por la vía violenta o la revolución. Dictadura del proletariado, Partido Comunista único. El Estado planifica la economía, suprime la propiedad privada, todos son funcionarios públicos y el Estado produce y comercia. Ya estamos terminando la exposición. Entonces, estos son los dos bloques que se enfrentan en esta Guerra Fría, lo que postula cada uno de estos bloques, uno liderado por Estados Unidos y otro liderado por la Unión Soviética. El comunismo se extendió por muchos países. Y actualmente China, Corea del Norte, Laos y Vietnam, Cuba y Venezuela en Sudamérica. Acá se da un tema que se llama el Muro de Berlín, que es una barrera que dividió la ciudad de Berlín desde 1961 hasta 1989. Simboliza la Guerra Fría. El símbolo de la Guerra Fría es el Muro de Berlín. Divide el bloque comunista del bloque capitalista. El muro de Berlín cae en 1989, lo tumban y desaparece la Unión Soviética. Con la perestroika, que les mencioné antes, de Mikhail Gorbachev, abre la economía, libertad de mercado, permite la propiedad privada, desaparece la Unión Soviética y en 1990 se llamó a elecciones libres. El nuevo orden mundial, ¿qué es lo que estamos ahora? Es la forma, después de esta guerra, es el proceso que se inicia después de la caída del comunismo en Europa y la Guerra Fría. El nuevo orden mundial. ¿Cómo nos vamos a administrar? ¿Cómo estamos ahora? Estados Unidos se convierte en la potencia económica y militar del mundo. ¿Cómo se supo eso? Por las guerras de Irak, en el Golfo Pérsico, aquí, la guerra de Afganistán y la guerra de Irak. El Golfo Pérsico es porque Irak ataca a Kuwait y
por intereses petroleros, Estados Unidos se mete en esta guerra y al final derrocan al régimen de Saddam Hussein en Irak. En Afganistán se da por la guerra de Afganistán comienza cuando el 11 de septiembre del 2001 Osama Bin Laden, un líder de Al Qaeda, hace unos ataques terroristas a puntos estratégicos de Estados Unidos, destruyendo entre ellos las Torres Gemelas o el World Trade Center. Entonces comienza la guerra de Afganistán porque Osama Bin Laden estaba refugiado en Afganistán, protegido por el régimen talibán. Estados Unidos demostró que es una potencia mundial. En lo económico, la globalización tiene la revolución tecnológica, tiene la globalización, que es el mercado mundial. La revolución tecnológica, innovación, la producción, el Internet, la inteligencia artificial, la mundialización de los mercados, es decir, nosotros podemos vender nuestro producto en cualquier lugar del mundo si hacemos un tratado y nos pueden llegar los productos de todos los países del mundo. Hay una mundialización de la cultura, escuchamos músicas y canciones de todos los artistas, de los pintores, bailamos. Todos los gustos, comidas, costumbres de todos los países nos llegan y los mandamos los nuestros. Esa es la globalización. Las potencias económicas son ahora Estados Unidos, Japón en la tecnología, la industria automovilística, en el siglo XX, por supuesto. La Unión Europea con 25 países eliminan sus fronteras, unifican su economía, tienen una moneda única y el Parlamento Europeo, aunque cada país tiene su propio parlamento y sus propias leyes, tienen una forma nueva también de gobierno. Y en el siglo XXI, la economía china y la economía india también ingresan a este nuevo orden mundial. Son nuevas potencias, tienen nuevas formas agresivas de comercio en toda la globalización citada anteriormente, ¿no? Cultura, tecnología, industria. Pero también hay otro grupo que se llama el BRICS, por sus primeras letras: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es un bloque que se llaman no alineados con los países capitalistas o seguidores de Estados Unidos. Y actualmente se incorporaron a este BRICS por los fundadores. Del 2006 se incorporaron más países, son 10. Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán. Este es el nuevo mundo, el nuevo orden mundial. Con la invasión de Rusia a Ucrania hubo una transformación en la economía del mundo. Ucrania produce para muchos países trigo, maíz, cebada, aceite de girasol, hierro, entre algunos, pero a muchos países. La economía se vio alterada con la invasión de Estados Unidos a Ucrania. Nos vemos lunes. Ya, hasta luego, Listen.